¿Qué tal, Oscar? Gracias por unirte al webinar. Estamos por empezar en un instante. Muy bien. Aquí permítanme validar rápidamente si ya tenemos video. Excelente, al parecer ya se ve. Bueno, excelente. Si alguien nos está empezando ya a ver en el en vivo en Facebook, por favor que sea tan amable de confirmar si el audio se ve de forma correcta. Eso nos sería de mucha ayuda. Muy bien. Para las personas que están en el Zoom, pueden ver la pantalla de forma correcta. Sí, sí. ¿Por qué debería saber Docker? Es una presentación. Excelente. Muy bien. Pues entonces, vamos a tratar aquí de hacer un poquito más grande. Muy bien. Excelente. Pues bueno, vamos a iniciar. El tópico de este webinar es hablar de la tecnología Docker y cómo esta influye de una forma, digamos, horizontal a través de todo lo que es el proceso de desarrollo de software. Abrir este tipo de conversaciones nos ayuda a las personas de tecnologías de la información, sea cual sea el puesto que nosotros tengamos. Puede ser, por ejemplo, no sé, que seas un Scrum Master,
desarrollador, un tester, etcétera, porque nos empieza a abrir conciencia de cuál es el nivel, digamos, de conocimiento esperado para nuestro perfil, ¿no? E ir sabiendo y generando conciencia de cómo esta tecnología interviene y qué podría ser lo que esperen de nosotros con respecto a esta tecnología, ¿no? Entonces, vamos a ver rápidamente en lo que consta la agenda. Esta agenda, pues está bastante interesante. Les he de confesar que me divertí incluso armando un poquito la agenda, porque precisamente me planteé, bueno, este, si yo fuera una persona que va a iniciar en el tema, realmente, ¿qué sería lo que me haría más ruido, no? Entonces, la agenda trae precisamente estos puntos. El primero, ¿qué es Docker y para qué nos sirve? Obviamente es el punto de partida. ¿Qué problema resuelve? Que es muy importante. En algunas ocasiones es difícil si nosotros investigamos. Algunas fuentes no son muy claras en realmente qué ganamos nosotros al implementar Docker o los contenedores propiamente. Una rápida vista a través de las metodologías ágiles. Más adelante vamos a ver por qué. Las arquitecturas de ayer, digamos, es decir, las que se usaron en un pasado y todavía por ahí algunas empresas utilizan, y las arquitecturas de desarrollo de software que se están utilizando hoy en día. En el punto 5 ya vemos cuál es la relación que tiene Docker con estos dos puntos, que es básicamente los ambientes ágiles. Después nos vamos a cómo impacta ya a Docker a cada uno de los diferentes perfiles, digamos, más populares, ¿no? Es decir, desarrollador, tester o incluso administrador propiamente de sistemas o de la infraestructura, ¿no? Que ahora casi se empieza a hacer uno solo con lo que llaman actualmente un ingeniero de DevOps. Entonces, vamos a iniciar. A mí me gusta mucho tener interacción con las personas, entonces, si tienen alguna duda, no duden en detenerme y hacer alguna pregunta, yo no tengo ningún problema por eso. Muy bien. Iniciando, ¿qué es Docker y para qué sirve? Y aquí les muestro lo que es la arquitectura de un contenedor, ¿no? Entonces, tendríamos que nosotros para hablar de Docker primero definir, pues, qué es un contenedor. Un contenedor es un componente aislado de forma lógica que contiene un proceso determinado o en algunos casos básicamente una aplicación. Esto es lo que es un contenedor. No es algo físico, es decir, no es algo como las cajas o las máquinas en las que nosotros tenemos las aplicaciones, los servidores físicos. Tampoco es algo tan complejo como una máquina virtual, que es una representación lógica de lo que es una máquina física. Digamos, es una versión un poquito más chiquita de una máquina virtual, con todo lo que esto representa en términos de ahorro de recursos. Es por eso que el uso de los contenedores empieza a ser algo interesante, ¿no? Porque tú puedes empezar a hacer lo que a veces tú hacías con las máquinas virtuales, pero ahora a un coste más bajo en cuestión de utilización de recursos. Y estos recursos pueden ser un procesador, pueden ser memoria, puede ser disco duro. Adicional a esto, tienes un nivel de aislamiento lógico, enfatizando, bastante bueno y bastante, digamos, aceptable, de tal forma que no existiese comunicación entre un contenedor y otro, o un contenedor y el exterior, que sería la máquina en donde reside el contenedor, al menos que nosotros definamos un camino de salida. Mientras, eso no existe. Entonces, ahora, una vez que dijimos la generalidad de que es un contenedor, vamos a analizar esta arquitectura de un contenedor que tenemos precisamente en este slide. Nosotros decimos, en la parte más baja tenemos lo que es la infraestructura, es decir, los fierros, lo físico, lo tangible, el hardware, ¿no? Eso es lo primero. Arriba del hardware, nosotros tenemos un sistema operativo. Eh, Generalmente, digamos, hay una especie de mapeo o correlación de cuando decimos Docker, mapearlo o relacionarlo directamente con lo que son los sistemas basados en Unix. Actualmente ya empieza a haber interoperabilidad con, por ejemplo, sistemas basados en Microsoft. Sin embargo, este tema apenas está comenzando y todavía el tema de compatibilidad en algunos casos, digamos, es un poco espinoso, un poco difícil aún.
Entonces, después del sistema operativo, de esa capa del sistema operativo, nosotros podemos imaginar que tenemos, por ejemplo, un Ubuntu o un CentOS. Arriba viene lo que es el motor de Docker. El motor de Docker es precisamente esa herramienta o esa tecnología que nos permite administrar los contenedores que van a ir arriba. Entonces, habiendo dicho esto, nosotros podemos decir, ok, entonces, ¿qué es Docker? Docker es una herramienta que te sirve para crear, administrar, modificar y eliminar contenedores. ¿Nada más Docker existe para hacer eso? No. Existen varias herramientas, sin embargo, Docker hoy por hoy es la más popular. Entonces, digamos que en cuestiones de qué nos conviene a nosotros aprender para nuestro perfil, Docker es una muy buena opción. O sea, es una tecnología de virtualización de aplicaciones. Perdón, ¿me lo puedes repetir? Es como si fuera una tecnología de virtualización de aplicaciones. Es, Se puede comparar con la parte de, por ejemplo, de VMware, de Virtual Apps. es algo muy similar, sin embargo, no es lo mismo, ¿no? Sí, sí hay una diferencia importante, ¿no? ¿Qué diferencia importante podemos hacer nosotros en decir máquina virtual con respecto pues a un contenedor, ¿no? El contenedor para poder funcionar solamente necesita pues sus propias dependencias y propiamente el motor de Docker, ¿no? Eh, con esto y con el kernel del sistema operativo que está abajo, digamos, la magia del contenedor se va a llevar a cabo. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una máquina virtual, pues ahí cuando nosotros levantamos, por ejemplo, arriba de la infraestructura, nosotros debemos de tener un sistema operativo especializado como podría ser, por ejemplo, VMware Hypervisor, ¿no? Y arriba del VMware Hypervisor todavía tendríamos que tener ya nuestro sistema operativo host, que podría ser ahora sí un Ubuntu server. Y luego ya Claro, arriba nuestra aplicación, ¿no? Si te fijas, ahí hay unas capas de complejidad extra que es parte de lo que que te nosotros coman nos recursos. ahorramos. Y exactamente, ¿no? Entonces, esto es lo que lo empieza a ser una tecnología, digamos, muy tentadora para, digamos, empezar a hacer un uso más eficiente de la infraestructura. Una última consulta. Claro. A estos cubos de información se les pueden administrar eh, recursos como una máquina virtual, tanta memoria, tantos virtual CPU. De hecho, sí, sí se puede. Es de las características también que llama mucho la atención. Hay un aprovisionamiento y también hay un límite. Cuando digo aprovisionamiento es porque, digamos, hay un mínimo el cual se le reserva. Esa es una forma, ¿no? Pero también se le establece un límite del cual queremos que no pase para que, digamos, un contenedor que en determinado momento a lo mejor se sobrecarga o si tuviera algún bug, no nos consuma todos los recursos del el host que lo contiene, ¿verdad? Entonces, sí, sí se puede, esto se puede definir. eh, y es de hecho también de las características, digamos, más interesantes. Lo que sucede después, cuando estos límites, por ejemplo, se superan en ocasiones, digamos, con el tema de memoria, lo que sucede es que se utilizan características del sistema operativo en el que el contenedor reside para matar el contenedor que está, digamos, abusando de esa memoria de acuerdo al límite al que nosotros le establecimos. Realmente la tecnología de contenedores, digamos, utiliza muchas de las características que hoy en día tienen los sistemas operativos. Entonces está íntimamente, digamos, relacionada sistema operativo, contenedores. Sin embargo, la tecnología de contenedores nos hace más simple el poder acceder a todas estas características. Excelente. Muy bien. Entonces, prosigamos. Decíamos que entonces, pues Docker nos facilitaba precisamente esto, ¿no? Era la herramienta. Este era el motor de Docker y ya en estos cuadros, digamos, verdes, lo que nosotros teníamos era precisamente este proceso, ¿no? Estos procesos que eran los que nosotros encapsulábamos propiamente y en que en determinado momento podían ser, por ejemplo, una aplicación en Python, ¿no? Y adicional a solamente tener la aplicación, también tenemos sus dependencias, lo cual es muy interesante.
Ahorita vamos a ver por qué es interesante cuando nos brinquemos a la siguiente slide y empecemos a hablar de entonces qué problema estamos resolviendo, ¿no? Entonces, aquí tenemos precisamente este contenedor aislado que tiene su aplicación o su proceso aquí dentro con sus dependencias, y aquí de forma independiente tenemos también otro contenedor con otro proceso y sus librerías. Y esto pues son, digamos, nuestras aplicaciones que coloquialmente se le dice que están dockerizadas o en contenedores, ¿no? Aquí me voy a tener muy rápido y les voy a mostrar pues algo muy pequeño, ¿verdad? Pero para quienes no hayan visto aún la tecnología, pues a lo mejor empiezan a mapear las cosas, ¿no? Lo que están viendo ahorita en pantalla es una máquina virtual que yo ya tengo preparada con Docker. Si se fijan aquí y hago un Docker version, pues ya me arroja aquí la versión. Déjenme aquí rápidamente, les hago un incremento en la letra para que no batallen tanto en verla. Muy bien, esto es lo máximo. Eh, y pues lo que voy a hacer es aquí poner el comando docker run. Esto lo que me va es a desplegar el contenedor de ejemplo de Docker, ¿no? Es el Hello World equivalente, pero No se desde está nuestro... mostrando la pantalla con la máquina virtual, te aviso por las dudas. Gracias. Déjame aquí cambiar la forma en la que se está compartiendo. Y a ver, ahí se ve. Ahora sí. Excelente. Muy bien. Les limpio aquí la pantalla y les decía que aquí tengo Docker instalado. Hago un comando docker version. Aquí pueden ver que ya me responde la versión 19. Y lo siguiente que voy a hacer aquí es hacer una ejecución del docker run, que es básicamente el hello world, para precisamente validar que nosotros somos capaces de correr un contenedor, ¿no? Aquí, ¿para qué hago esto? Aquí lo que quisiera enseñarles con el comando docker images. Si se fijan, por ejemplo, aquí tengo la imagen que acabo de correr, que es esta de Hello World. Y si se fijan, aquí me da el peso de esta imagen. Y el peso de esta imagen, pues es apenas 13.3 kilobytes. Entonces, dependiendo de nosotros qué hagamos, eh, es, digamos, el peso que puede tener la imagen. Entonces, un Hello World, pues fue tan simple como 13 kilobytes, ¿no? Por aquí yo tengo algunos otros proyectos, por ejemplo, este es un web server y se fijan es 132 megabytes. Entonces está, digamos, muy interesante el tener esa eficiencia en los recursos adicional a que podemos tener paquetes aislados de aplicaciones con sus dependencias. Ahora nos vamos a regresar a las diapositivas. Me hacen saber, por favor, si las están viendo. Aquí estoy apenas cambiando el share. Sí, se ve. Muy bien, ese fue nuestro demo aquí, solamente para ejemplificar algo rápido el tema de los recursos. Y ahora vámonos con qué problema resuelve. Muy bien. ¿Qué problema es el que nosotros estamos resolviendo? Dice remover la fricción de los deployments, es decir, de la liberación de los releases y el empaquetamiento. Es decir, una complejidad que existe propiamente en estas dos tareas, en el deployment y el empaquetamiento. Docker nos va a ayudar a que sea un poco menos dolorosa esta tarea. Ahora, primero hay que entender cuál es el problema. Y para eso, en este slide, nosotros tenemos precisamente la ejemplificación de algunas aplicaciones que se llegan a utilizar cuando nosotros estamos desarrollando. El primero es Nginx, que es un web server muy popular, sobre todo más cuando utilizamos contenedores, pero por sí solo, de hecho, ya tiene bastante popularidad. Web server. Después tenemos la tecnología Python. Después tenemos aquí el logo de lo que es Redis, que es una base de datos en memoria que se utiliza mucho para el tema de caché. Y después tenemos pues, algo tan popular y conocido como lo es MySQL, ¿no? Lo que sucede es que cuando nosotros estamos levantando, por ejemplo, un ambiente de desarrollo, ¿no? O incluso pues un ambiente de pruebas, que es en donde se va a realizar el testing,
Lo que sucede es que cuando nosotros tenemos que dejar este ambiente preparado para que las personas lo puedan utilizar, existe una gama de dependencias en diferentes niveles. Por ejemplo, es posible que una determinada versión de MySQL no corra en un hardware de un CPU con arquitectura de 32 bits. Entonces ya desde ahí empezamos con dependencias. No sabes qué, tiene que tener 64. Después puede ser que nuestro Redis server solamente pueda ser compatible con Unix servers basados en Debian. Entonces ahí ya tenemos otra dependencia, ¿no? Ahora, tomar en cuenta que nosotros necesitamos poder instalar estos 4 componentes. Eso quiere decir que aunque Redis soporte 32 bits, pues lo tenemos como quiera que poner en unos 64 porque si no, no vamos a poder usar MySQL que lo vamos a ocupar también, ¿no? Lo mismo pasa con el tema del sistema operativo, ¿verdad? Que MySQL pues soporte sistemas operativos que no sean relacionados a Debian, pues por esta dependencia que tiene Redis, pues nos vamos a tener que ir solamente por este camino. Cuando agregamos otras tecnologías a ese mix, como es Python, pues nos va a suceder exactamente lo mismo, ¿no? A lo mejor Python necesita una librería en una versión en especial para que la versión de Python que nosotros necesitamos funcione. Igual va a pasar con nuestro web server. Entonces, esto nos hace algo que normalmente se le llama como la matriz de dependencias, o unos le dicen el Hell's Matrix, ¿no? Que es como que la matriz del mal o algo así, ¿no? ¿Por qué? Porque se vuelve muy complejo después poder instalar el stack de tecnologías que nosotros necesitamos, porque tenemos que irnos por ese caminito justo y exacto en el cual todos coinciden para poder estar bien y funcionar, ¿no? Y con que una dependencia o una librería cambie, todo ese podría provocar un efecto dominó que nos haga que nuestro ambiente ya no funcione. Entonces, esto pasa cada vez que nosotros deployamos. Entonces, cuando, por ejemplo, vamos a agregar un nuevo desarrollador a nuestro equipo de desarrollo, cuando le queramos levantar su ambiente para que él programe, es muy probable que se enfrente a este tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, ¿cómo lo resolvemos usando Docker? Lo que sucede, a ver, permíteme que un instante. Muy bien. Lo que sucede con Docker es que como nosotros encapsulamos aplicaciones o procesos junto con sus librerías y con sus dependencias, entonces ya vamos quitando esa complejidad e incluso podemos hacer que un determinado proceso o aplicación esté con una determinada versión específica del sistema operativo. Entonces, por ejemplo, Redis podría estar ya sentado en un Ubuntu, en el contenedor, con las librerías y las dependencias en las versiones específicas que las necesita para poder correr y nosotros simplemente lo podemos levantar. Cuando nosotros tengamos otro contenedor diferente para, por ejemplo, Python puede tener un sistema operativo totalmente diferente al que va a tener Redis en su contenedor, con sus versiones de librerías, incluso si son las mismas, pero en una diferente versión, y no van a entrar en un problema de compatibilidad de que no puedes tener una versión vieja y una actual al mismo tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque como son entes separados, los contenedores, pues ese problema pues va a desaparecer, ¿no? Y ahí es en donde Docker pues empieza a volver nuestro mejor amigo, ¿no? En los temas del deployment. Empieza a quitarnos esas capas de complejidad que nosotros teníamos para poder tener interoperabilidad con todas las tecnologías que nosotros necesitamos manejar. En el tema del empaquetamiento nos ayuda también porque digamos, apoya un poco la filosofía de empezar a manejar todos estos tipos de dependencias como código. Nosotros podemos manejar lo que son los Docker files para hacer una imagen personalizada o agarrar una imagen y modificarla, una imagen ya existente y modificarla, y poner exactamente que se levante con una versión de una librería, con un sistema operativo liviano o uno más completo, y instalar una versión, por ejemplo, de Python, o si alguien aquí sabe un poquito más de Python, por ejemplo, el gestor de dependencias de pip o el gestor de ambientes virtuales, ¿no? VirtualEnv, y todo eso en las versiones que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, también a la hora de empaquetar, si nosotros definimos en nuestro archivo de Docker
qué es lo que queremos nosotros y cómo queremos que se haga nuestra imagen, lo necesitamos hacer una sola vez y después pues simplemente se le va a necesitar hacer mantenimiento de vez en cuando a ese archivo, pero que es ya muy diferente de tener que estar peleándote con una configuración en cada momento cuando algo cambia, ¿no? Ya lo puedes tener incluso versionado en un repositorio, ¿no? Y estarle llevando un seguimiento. Entonces, estos son, digamos, dos de las cosas más emblemáticas a las que nos ayuda a resolver Docker por sí solo como una tecnología de contenedores, ¿no? Después, ahorita en otras diapositivas vamos a ver algunas otras cosas también bastante interesantes. Aquí tengo otro demo muy rápido. Vamos a hacerlo. Aquí lo tengo como que vamos a ver un MySQL container, pero la verdad aquí lo que terminé preparando fue otra cosa. Igual se les voy a enseñar. Vamos a ver. Docker PSA, primero para ver qué es lo que tengo corriendo. Muy bien. Al parecer no debería tener conflictos de nombre. No se ve la pantalla, ¿eh? Qué bueno que me acabas de recordar. Por aquí se me va el cambiar la visión. Ahí ya se debería de ver. Sí, sí. Excelente. Muy bien. Les decía que hice un Docker PSA para listar las imágenes que ya se ejecutaron, incluso si ya se terminaron. Aquí me da todo este listado. Y lo que quería saber era que no tuviera una imagen que tuviera el mismo nombre como la que voy a correr, porque si no, después te crea conflicto, ¿no? Esta imagen que voy a correr le voy a llamar web server, y básicamente es pues un web server que voy a levantar aquí muy, muy rápido, ¿no? Aquí están viendo el comando que yo estoy utilizando es docker run. Le asigno un nombre con el flag name. Le digo web server y después le digo, ¿sabes qué? A mi puerto de la máquina virtual 8080 y el puerto del contenedor, que es el 80. Y después le digo, vas a tomar o vas a servir las páginas que están en mi servidor, en este path, y lo vas a mapear pues a este otro path que es el, digamos, el document root del Nginx. Y después nada más le digo, bueno, pues que no me capture la consola. Vamos a darle enter. Al parecer sí lo tenía levantado por aquí, con el mismo nombre, entonces voy a eliminar la imagen docker. De hecho, al parecer lo tenía corriendo. Sí, ya de hecho ya estaba corriendo. Docker stop. Muy bien. Aquí, ahora sí, lo ejecuto y listo. Ahora sí, si hago docker ps para que me liste lo que se está corriendo, pues aquí pueden ver ya que tengo web server, que es precisamente este contenedor. Muy bien, aquí déjenme, voy a aumentar un poquito mi micrófono porque al parecer las personas del Facebook Live me escuchan un poquito bajo. Aquí espero y se escuche un poquito mejor y voy a arreglar también. Muy bien. Ahí ya hice un poquito de cambios, pero se escuche un poco mejor. También me voy a acercar un poquito más al micrófono. Muy bien. Excelente. Entonces, con esto, con este simple comando, nosotros ya levantamos lo que es un web server. Esta es mi máquina virtual, la que termina en .150, y este es el puerto que yo le asigné, que si se fijan aquí, es lo que está diciendo, ¿no? Mi puerto 8080, y aquí yo lo accedo con 8080. Si yo doy enter, en el directorio que yo le dije que me mapeara, lo que tengo pues es una página muy, muy simple, como ustedes pueden ver, ¿no? Que dice nada más, hola desde mi Nginx web server en Docker. Entonces, esta, digamos, es un ejemplo, ¿no? De cómo ya un paquete, ¿no? Me ahorró la complejidad de yo tener que haber bajado el software, que es Nginx, haberlo instalado y haberlo configurado
y haberlo levantado. Y yo lo hice con un solo comando, ¿no? Entonces, este tipo de cosas es la que nos va a ir dando, digamos, las facilidades de lo que nosotros ahorita estábamos hablando. Voy a cambiar nuevamente las diapositivas. Lo estoy haciendo justo ahora. Ya lo cambié. En el caso de que ustedes no lo vean, háganmelo saber. Muy bien. Con esto nos vamos al punto 3, que es una vista rápida a las metodologías ágiles. Y ahorita van a ver por qué es importante que hablemos de las metodologías ágiles y que no necesariamente es que no haya relación entre Docker y las metodologías ágiles. Muy bien, vamos a empezar primero con Design Thinking. Design Thinking pues es un framework que se utiliza para la innovación, pero más que nada es para la creación de un producto, es para ir diseñando ese producto de una forma iterativa. Digamos que Design Thinking es para el diseño del producto lo que Scrum es para el desarrollo del producto, ¿no? Entonces, este es un framework ágil que se utiliza para ir diseñando nuestros productos. Tiene varias fases, que es la de empatía, la de definición, la de proponer ideas, la de hacer prototipos y posteriormente probar esos prototipos. Y esto pues es un ciclo, ¿no? Lo seguimos haciendo, lo seguimos refinando hasta que el diseño de nuestro producto pues alcanza ciertos estándares que nosotros mismos estamos buscando, ¿no? Este es un ejemplo de agilidad en el diseño de un producto. Ahora estamos viendo lo que es cascada contra ágil, ¿no? Esto es ya en el desarrollo del producto, no en el diseño. Aquí sí entraría lo que es, por ejemplo, Scrum. Entonces, nosotros vemos que en cascada, pues es requerimientos, diseño, desarrollo, testing y deployment. Sin embargo, nosotros tenemos nuestro aquí final outcome, que es este tiro al blanco, nuestro objetivo final, lo terminamos teniendo hasta que terminamos todas y cada una de estas fases. Entonces hay que esperar mucho para obtener precisamente nuestros objetivos, ¿no? Entonces, para hacer un cambio se diseñó precisamente los frameworks ágiles como Scrum, en los cuales nosotros partíamos precisamente la complejidad en pedazos más pequeños para que cada vez que termináramos un pedacito, nosotros tuviéramos un pequeño objetivo ya logrado y pudiéramos ir aprovechando los beneficios de tener eso ya logrado y poderlo poner a lo mejor en producción y poder ir aprendiendo de esto que nosotros ya teníamos, ¿no? De ver si el producto que nosotros creíamos que le iba a gustar al cliente, a ver si realmente le gustó, ¿no? Y no esperar hasta que termináramos este megaciclo muy grande que a veces tardaba incluso años, nada más a lo mejor para darse cuenta las empresas que invirtieron en todo esto, que realmente el producto no gustó o no tuvieron la reacción, ¿no? Entonces, para esto digamos, los frameworks ágiles, ¿no? Un ejemplo muy bueno, pues sería precisamente Scrum. Otra imagen en la que nosotros visualizamos esto mismo por ejemplo, lo de antes, que era el enfoque de cascada, contra la agilidad, que podría ser, por ejemplo, Scrum, es pues imaginarse precisamente que el equipo está tratando de cargar, digamos, una piedra muy grande, ¿no? Que esto sería el método tradicional o método de cascada. Eh, pues como ven aquí a la persona, pues está haciendo un gran esfuerzo para poder cargar todos esos objetivos y requerimientos que tienen que ser desarrollados, ¿no? Es muy grande y es muy pesado, ¿no? Incluso está riesgoso, podría ser aplastado por esa piedra, ¿no? Y en el lado derecho tenemos la representación de lo que es un proceso ágil, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Pues en vez de tratar de mover toda esta piedra enorme de requerimientos, pues mejor los subdivido en piedras pequeñas de pequeños requerimientos y pequeños entregables y me los voy llevando de poco a poquito, y los voy transportando, digamos, cada determinado tiempo hasta que termino, ¿no? Entonces es la misma idea, ¿no? Partir algo muy grande y muy complejo en pedazos pequeños, más fáciles de tratar e irlos liberando poco a poco, ir obteniendo el beneficio más rápido. Entonces esto pues es todo lo que consiste otra vez el tema de Scrum. Eh, una breve, digamos ahí, reseña de todos los que son los diferentes actores que los tienen aquí en la esquina superior izquierda: Product Owner, Scrum Master, Stakeholder, y pues ya propiamente los Team Members. Y pues tenemos también todo lo que son las ceremonias, ¿no? Que es
el sprint planning, el retrospective, el review, el demo, el daily scrum, y pues algunas otras características como son el burn down chart o el log de impedimentos, ¿no? Todo esto es, digamos, ceremonias, actores y herramientas que suelen utilizarse cuando se implementa Scrum en una organización para desarrollar un producto. Como comentario, hay que recordar que Scrum, aunque lo utilizamos en el desarrollo de software, realmente es un framework que se puede utilizar para cualquier desarrollo de cualquier producto. Y después llegamos a la fase de delivery, es decir, vimos un framework que se utiliza para el diseño del producto, que es Design Thinking. Hablamos después del contraste de lo que era la metodología tradicional para desarrollo de producto a las metodologías ágiles como lo es el framework Scrum, que es también para desarrollo de producto. Ahora esto es para la entrega del producto, es decir, ya la liberación del producto. Y aquí es en donde entramos en el terreno de DevOps, que si ustedes ven este ciclo, fuera de que la imagen está un poquito saturada con un chorro de imágenes, ¿no? de lo que son los diferentes productos que intervienen en cada fase de DevOps, vemos aquí claramente también las fases, ¿no? Que es planificar, construir, plan build, continuous integration, después tenemos el deployment, la operación ya propiamente, y continuous feedback, ¿no? Que esto se adquiere cuando hablamos de DevOps a través de herramientas de monitoreo, de logs, etcétera, ¿no? Entonces, con esto nosotros damos idea que tenemos agilidad en cada uno de los niveles para desarrollar un determinado producto, que es en diseño, desarrollo e implementación y monitoreo de ese producto. Entonces, todo esto es hablar de agilidad. Cada una de estas digamos, metodologías o frameworks nos ayuda en una de las fases del desarrollo del producto, ¿no? Entonces, ahora, esto es más de lo mismo, ¿no? ¿Por qué estamos tocando este tema? Porque la agilidad, como es una forma de pensar, realmente está tocando muchos niveles en el que a lo mejor antes nosotros creíamos que, oye, si me están pidiendo conocimientos de agilidad, pues a lo mejor con estudiar Scrum, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, si nosotros hablamos del punto número 4 que tenemos aquí, que es la arquitectura de software, cómo se hacía antes y cómo es ahora, vemos que de hecho también tiene rastros de cómo se ha necesitado ir agilizando incluso el tema de la arquitectura. Y aquí entramos a lo que es la arquitectura monolítica y la arquitectura de microservicios, que está íntimamente relacionada al tema de los contenedores. La arquitectura monolítica es en cuanto nosotros teníamos todo en un solo lugar, que eso era, digamos, como nos empezamos nosotros los desarrolladores a trabajar las aplicaciones, ¿no? Teníamos, incluso si lo quieren ver desde la época de los mainframes, que era, digamos, un todo en uno. Ahí tenía tu base de datos, ahí programabas, y ahí era el hardware, ¿no? Después simplemente se extrapoló eso a ponerlo en un servidor no genérico. Pero al final del día, en ese servidor genérico, igual tú terminabas con tu base de datos, terminabas con el servidor de aplicaciones, que era el que te interpretaba, digamos, a lo mejor un lenguaje de backend, como puede ser PHP, o a lo mejor Java. Y después tenías ahí mismo tu intérprete de páginas y de código de frontend, ¿no? Que era un web server que podía ser a lo mejor Apache o IIS, dependiendo qué era lo que ustedes estuvieran utilizando. Y ahí te servía, te ayudaba para servir las páginas, ¿no? Todo lo que tuviera que relación con HTTP, es decir, HTML, archivos CSS, archivos JavaScript, etcétera. Pero seguíamos viendo esa arquitectura que todo lo teníamos en un servidor. Cuando evolucionó un poquito, lo hicimos por capas, ¿no? Dijimos, bueno, ahora vamos a poner el servidor de base de datos en un lugar, el servidor de aplicaciones en otro y el servidor web en otro, ¿no? Aún así las piezas seguían quedando muy grandes. Después se empieza cada vez a tratar de ir rompiendo las cosas grandes y complejas en partes un poco más pequeñas y más fáciles de manejar. Después viene lo que es la arquitectura SOA, que es Service Oriented Architecture, para tratar de proponer, ¿sabes qué? Vamos a ver si podemos servir las diferentes funcionalidades en servicios. Estos servicios van a ser
web, porque son relativamente sencillos de utilizar este protocolo, ¿no? Y después de eso nosotros llegamos a la arquitectura de microservicios, que ya es un paso más adelante de lo que es Service Oriented Architecture. Aquí lo que te dice es, muy bien, si antes en Service Oriented Architecture el nivel de independencia que tú tenías era a través de desarrollar servicios web, y esos servicios web pues tenían sus operaciones de qué era lo que iban a hacer, que en el medio nosotros le decimos pues los endpoints, ¿no? Y cada endpoint pues tenía métodos. Ahora la arquitectura de microservicios dice, vamos a llevar la encapsulación de esos componentes al siguiente nivel. Y ahora cuando se hace un endpoint, se encapsula dentro de un contenedor con todo lo que ese endpoint necesita. Incluso en algunas ocasiones, ya dependerá obviamente de la arquitectura y el diseño, en algunas ocasiones pudieran llegar a ver que el servidor de base de datos que necesita ese endpoint está incluso en el mismo contenedor. Esto varía. Podría ser un contenedor para la base de datos y un contenedor puramente para el endpoint, ¿no? Pero ahí es en donde empiezan ya a mezclarse los conceptos tanto de agilidad, de cómo partíamos algo grande en piezas pequeñas y cómo esto se fue permeando hacia las precisamente arquitecturas de cómo diseñar el software. Y esto se empezó a relacionar con nuestro precisamente tema de discusión aquí, que es Docker. ¿Por qué? Porque ahora estamos tratando de encapsular y hacerlos de forma muy independiente estos precisamente web services que antes estaban otra vez en un servidor físico, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es que tengan una independencia lógica encapsulándolos en lo que es precisamente un contenedor junto con todas sus dependencias para obtener estos beneficios que hablábamos anteriormente, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cómo se relaciona todo el tema que vimos de lo de agilidad con Docker, ¿no? Entonces, aquí vamos a agarrar varios puntos. El primero es el versionamiento. Y aquí es algo muy interesante. Si ustedes han estado trabajando en el tema de tecnologías de la información y están en una empresa mediana o grande, por ahí ya sabrán que el tema de versionamiento se vuelve una necesidad entre más desarrolladores hay y el sistema es más complejo, ¿no? Nos ayuda mucho precisamente a tener tanto organización, tanto para que no nos suceda alguna desgracia en temas de que se nos pierdan código, ¿no? Ahora, esa filosofía de tener todo primeramente en un repositorio con versionamiento, ha tomado mucha fuerza con el tema de DevOps, que se los platicaba ahorita cuando veíamos las metodologías ágiles, porque realmente cuando empiezan a construirse lo que se le denomina pipelines de liberación o delivery pipelines, que es todo, digamos, una tubería en donde va pasando el código de un lado a otro, de un lado a otro, y cada vez que pasa se le van aplicando unas pruebas y unas validaciones hasta el punto en el que se llega a liberar, incluso si nosotros lo configuramos de esa forma, hasta producción. Y todo ese pipeline realmente empieza en nuestro repositorio de versionamiento. Entonces, todas estas metodologías ágiles, digamos, han ido impulsando todavía más la necesidad de que no solamente por el tema en sí del versionamiento y del orden y de la seguridad que te proporciona un repositorio, sino también si quieres trabajar en DevOps, el punto de partida es tu repositorio donde tienes todo tu código versionado y bajo control. ¿En qué se relaciona con Docker? Docker lo hace, digamos, incluso de forma nativa. Docker maneja lo que son capas y cada capa pues es de acuerdo a cómo se va formando un contenedor. Por ejemplo, la primera capa va a ser la diferencia del sistema operativo para que se pueda usar de uno a otro. Por ejemplo, si tu motor de Docker está en un Ubuntu server, ¿no? Pero quieres utilizar un Debian. La diferencia que hay entre una y otra cosa, digamos, es la primera capa que va a tener el contenedor para que pueda operar. Posteriormente, si tú quieres que tenga Python, pues esa va a ser la siguiente capa, ¿verdad? Y posteriormente, si tú instalas alguna otra librería o dependencia, esa va a ser una tercera capa y una cuarta capa a lo mejor ya va a ser tu aplicación. Entonces,
tú puedes fácilmente irte moviendo entre capas si tú quieres. Existen lo que son, por ejemplo, los commits en Docker, en los comandos de Docker, y tú puedes ir agregando o descartando capas de tu contenedor, ¿no? Entonces es algo que ya lo trae de forma natural, el manejo de capas, Docker, y pues muy bien ese, digamos, manejo que se requiere para el tema de DevOps, para el tema del delivery pipelines, puede irse mapeando con las capas de un contenedor, los versionamientos que nosotros vayamos a ir manejando. Entonces, ahí, digamos, hace mucha sincronía el tema de versionamiento y DevOps con cómo se maneja ya también de forma nativa, digámoslo de esa forma, Docker. Lo siguiente es lo que coloquialmente se le denomina la dockerización de la aplicación. Y esto es, digamos, cómo nosotros estamos transformando una aplicación normal en una aplicación para que trabaje dentro de un contenedor, ¿no? Digamos, aquí hay que cambiar un poquito la forma en la que programadores trabajamos para desarrollar una determinada funcionalidad y hay una serie de pasos extra para poder, digamos, meter nuestra aplicación con su funcionalidad, pero esta vez dentro de un contenedor, ¿no? Y si vemos la imagen que está precisamente aquí a la izquierda, ¿no? Vemos, por ejemplo, el proceso que es la validación, el deployment a producción. De hecho, empieza aquí en versión control, va de izquierda a derecha. Versión control, construcción, que es básicamente nuestra compilación, la ejecución de pruebas, el deployar hacia pruebas para poder correr después las pruebas y posteriormente, pues ya dependiendo del resultado de las pruebas, a lo mejor deployarlos a producción, ¿no? Y con esto, con los datos de producción, pues poder hacer, digamos, todo este ciclo nuevamente. En esta forma, aquí Docker interviene porque de este ciclo normal que nosotros tenemos, hay que agregar unos pasos extra para que las aplicaciones se puedan dockerizar. Ahora, ¿qué les quiero decir con esto? Que si tú eres un desarrollador y vas a empezar a trabajar en empresas que están interesadas en moverse a este esquema de microservicios, tú vas a tener que moverte de lo que de saber hacer lo que tú estás haciendo actualmente, que es este proceso, a saber qué otros pasos extra tú tienes que incluir para poder dockerizar tu aplicación, que sería, digamos, el manejo del Dockerfile, el manejo de las dependencias, cómo haces los builds en el Dockerfile, si quieres levantar todo con un archivo que se le denomina el Docker Compose, que es para levantar varios contenedores al mismo tiempo en lugar de tener que hacerlo de forma manual cada uno. Esa es la forma en la que, digamos, afecta esa parte, ¿no? Del proceso y la que nosotros deberíamos de tener conciencia de que Docker está ahí y cómo si soy desarrollador nos puede impactar, ¿no? La otra parte que nosotros tenemos en la derecha, básicamente la izquierda fue la de Devs y la derecha pues es la de Ops, ¿no? Si lo quieren ver en esa forma, es el aprovisionamiento de la infraestructura. Aquí también cambia un poquito. ¿Por qué? Porque el aprovisionamiento de la infraestructura anteriormente era, ¿sabes qué? Haz deployment a los servidores, a los fierros, digamos, eh, coloquialmente, ¿no? Aquí tengo una pregunta que dice Alex Cuenca. Dice, ¿el Docker Compose sirve para orquestar contenedores? No, Alex. El Docker Compose te sirve para que, por ejemplo, si tú vas a levantar, digamos, varios contenedores, nosotros lo veíamos, por ejemplo, déjame y te lo pongo aquí en los slides rápidamente. Nosotros veíamos que una aplicación puede estar compuesta de varias tecnologías, ¿no? Aquí tenemos Nginx, Python, Redis y MySQL, ¿no? Entonces, para que tú puedas levantar tu aplicación, a lo mejor necesitas pues todas estas tecnologías y cada una representa un contenedor, ¿no? Cuando estamos trabajando con Docker. En lugar de que tú tengas que decir Docker Run Nginx, Docker Run Python, Docker Run Redis, Docker Run MySQL, que sería algo tedioso si lo estás haciendo una y otra vez. En lugar de eso, tú haces un Docker Compose que te levanta de una sola vez con un solo comando, Docker Compose Up. Si tú tienes el archivo bien definido,
tú le dices en ese archivo, levántame el Nginx, levántame el Python, levántame el Redis y levántame el MySQL, y en lugar de que tú ejecutes 4 comandos, ejecutas uno. A la vez, tú puedes configurar eh, red o almacenamiento con Docker en este mismo archivo que es el Docker Compose. Para eso es para lo que te sirve el Docker Compose. Lo que tú me dices, el tema de orquestación, ahí ya te mueves a otras herramientas, que es el Docker Swarm, en herramientas del mismo Docker, u otras herramientas ya más sofisticadas, como puede ser, por ejemplo, Kubernetes. Muy bien, vámonos rápidamente. Espero haberte dado alguna idea, Alex. Muy bien, estamos en la parte derecha, el aprovisionamiento de la infraestructura, y decíamos, si bien antes a lo mejor deployamos el código directamente hacia los fierros, por decirlo de alguna forma, ahora a lo mejor el código se tiene que ir primero a un contenedor. O incluso, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en un esquema de DevOps y a lo mejor estamos utilizando Jenkins, por decirles algo, ¿no? Que es una herramienta con la que yo creo que cualquiera que empezamos a indagar en el tema de DevOps es una forma de empezar muy, muy conveniente. El tema con Jenkins, ¿no? Si antes a lo mejor con Jenkins deployabas tu código hacia una máquina existente, a lo mejor ahora lo que le puedes decir, ¿sabes qué, Jenkins? Deployame mejor un contenedor y ahí dentro del contenedor mete mi código y levanto otro contenedor para que meta ahí el framework de pruebas y después ahí en ese otro segundo contenedor se ejecuten las pruebas hacia el primero que levanté. Entonces, si se fijan, en lugar ya de estar levantando nosotros o máquinas físicas o máquinas virtuales, porque anteriormente se manejaban mucho, ahora cuando nos es conveniente y cuando no necesitamos específicamente eso, en lugar de eso nosotros podemos absorber esa complejidad con contenedores. Sin embargo, pues precisamente eso quiere decir que si nosotros estábamos antes trabajando con este conjunto de tecnologías, bueno, sí que nos conviene empezarnos a empapar de eso porque probablemente ahora en nuestro trabajo nos van a empezar a pedir, ¿sabes qué? Por ahorro de infraestructura y porque es muy conveniente y muy rápido, mejor en lugar de levantar máquinas virtuales, lo vamos a hacer con contenedores y nos va a tocar irnos involucrando y meter las manos precisamente con el tema de contenedores, aunque ahora en vez de desarrollo estemos hablando del tema de infraestructura, ¿no? Muy bien, ¿en qué otra cosa se relaciona precisamente Docker? Y esto es un poquito de lo que nos estaba hablando Alex ahorita con su pregunta, ¿no? Este, el tema de los contenedores es la base para después irnos a algo superior, a algo más interesante todavía, que es, por ejemplo, la orquestación de estos contenedores, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos utilizar la tecnología que ya sea Kubernetes o Docker Swarm, que era la que yo les mencionaba, y ahora levantar algo que se le denomina un deployment. Un deployment, pues es un conjunto básicamente pues, de contenedores, ¿no? Yo le puedo decir, ¿sabes qué? Pues quiero que mi Nginx, que es un web server, siempre haya eh, tres web servers levantados. Y a lo mejor, pues yo lo que voy a hacer es una configuración de balanceo de carga, como lo dice aquí, ¿no? Que es de hecho una de las características que trae también Kubernetes, ¿no? Y esta característica de este deployment siempre se va a asegurar que siempre hay ese número de contenedores levantados que nosotros dijimos. Y eso lo va a hacer esa herramienta de orquestación, ya no nosotros. Entonces, a lo mejor ya excede un poquito el tema de lo que estamos hablando ahorita es contenedores. Sin embargo, es importante que nosotros por lo menos estemos conscientes porque las herramientas de orquestación de contenedores, las cuales nos dan todos estos beneficios que ustedes ven aquí, que es el, la autorregeneración, el self-healing, los rollbacks automatizados, es decir, como que si le diéramos control Z a algo, si no nos gustó, ¿no? Inmediatamente deshacemos el cambio. El auto-scaling o el crecer de forma automática, ¿no? Entonces, estas herramientas podemos decir, si el uso del CPU en los contenedores excede este porcentaje, inmediatamente levanta otro contenedor, ¿no? Y pues este tema del balanceo de carga. Aunque todas esas son características de herramientas de orquestación de contenedores, otra vez como es Kubernetes o Docker Swarm, esas herramientas se valen de esa base que son los containers, que popularmente pues se utilizarían containers de Docker, ¿no? Pero todo esto lo hace solamente Docker. No, esto se hace conjunción Docker
con estas otras herramientas de orquestación, que en este caso sería de Kubernetes o Docker Mm. Swarm. Tendrían que ser los dos. Claro, porque estás reemplazando un montón de capas de solución, o sea, hasta balanceo de carga. Es Por correcto. eso, o sea, sacás una appliance en medio de que no sé, que puede ser, por ejemplo, no sé, un Netscaler o un F5, y lo haces a través de esto directamente. Exactamente. De hecho, es por eso que es muy interesante que nosotros abramos la conversación de, oye, ¿qué es la tecnología de contenedores? ¿Qué hay alrededor de esa tecnología? Y cómo me impacta a mí mi trabajo actual, ¿no? Porque realmente está cambiando muchas, digamos, reglas del juego y de lo que nosotros hacemos normalmente, ¿no? Y es muy bueno que nosotros estemos conscientes para que no nos agarren, digamos, desprevenidos, ¿no? Una consultita puntual, Claro. porque veo que reemplaza varias capas de soluciones. ¿Y cómo podés dimensionar realmente, de acuerdo a todo lo que va a reemplazar, qué recursos va a necesitar para, por ejemplo, no sé, querés subir una página web que tiene múltiples consultas y que tenga la posibilidad de hacer balanceo de carga, auto-scaling, ¿sí? Es decir, que cuando llega a un límite del average es alto, que agregue otro cubo de información, otro docker adicional. O sea, ¿cómo haces el dimensionamiento? Porque suple tantas capas que cómo sabes que no te estás quedando corto con CPU, memoria, disco, etcétera, etcétera. De hecho, lo que acabas de decir es increíblemente válido y es precisamente de lo que todos debemos de estar conscientes. Básicamente, esto nos lleva exactamente al mismo sitio que como cuando nosotros lo estamos haciendo también de la forma tradicional. Es decir, si nosotros ponemos dos máquinas virtuales, ¿no? Con nuestra aplicación, igual nosotros nos podemos plantear exactamente la misma pregunta, ¿no? Oye, ¿realmente las dos máquinas virtuales me dan abasto? ¿O están subutilizadas? A lo mejor con una era suficiente. Estas preguntas se resuelven precisamente trabajando desarrollo y calidad en conjunción. Por ejemplo, en calidad están lo que son las pruebas de rendimiento. Este, las mismas pruebas de rendimiento que tú tendrías que hacer cuando haces precisamente ese sizing de que, ¿sabes qué? Necesito dos máquinas virtuales con estas características. Esas mismas pruebas se tienen que repetir si tú estás haciendo, por ejemplo, una migración. O si es algo nuevo, se tienen que hacer para que las estimaciones que tú tienes a lo mejor en base a que si esa aplicación ya existía, a lo mejor tú tienes una herramienta de monitoreo, ¿no? Que te dice el tráfico. Tú dices, ah, bueno, ya sé que debe tener este tráfico y puedo estimar que se necesita más o menos algo así. Sin embargo, pues tendrías que eso, digamos, esa premisa la tendrías que validar haciendo unas pruebas de rendimiento que generen más o menos esa misma carga y ver que efectivamente, ¿verdad? Tu infraestructura se está comportando como uno esperaría que se está comportando, ¿no? Entonces, la forma realmente es la misma. Lo que yo diría es, si no la estás haciendo actualmente, estas validaciones, se tienen que hacer si vas a migrar a este tipo de arquitecturas, ¿no? Porque como tú dices, se tiene que validar que las capas que tú vas a reemplazar por lo menos trabajen pues al mismo nivel, ¿no? Que están trabajando actualmente. Entonces, si hay una migración, definitivamente tiene que haber en las estimaciones, digamos, de ese proyecto de migración de una tecnología u otra, esas validaciones que serían, por ejemplo, pruebas de rendimiento y pruebas de que la tecnología está configurada como se debe configurar. Porque pues a lo mejor en el tema, por ejemplo, que platicamos en el principio de que poníamos límites de uso de CPU de memoria, pues a lo mejor ahí alguien se le pasó y no lo configuró, ¿no? Y eso nos provoca un, todo un tema, ¿no? Un problema. Excelente, excelente. Te preguntaba porque por ahí cuando vos tenés una tecnología dividida en capas de soluciones, no sé, por un lado tenés las máquinas a nivel frontend, las máquinas virtuales con los web servers, ¿sí? Eso consulta lo que es backend a una base de datos, después eso se encuentra asociado a un pool de IPS en un balanceador. Al estar todo tan repartido, vos vas viendo la escalabilidad por las capas, es decir, che, ¿cómo viene el average de la máquina virtual? Y mira, tiene tanta carga de CPU, tanta carga de memoria, che, y a nivel balanceador, bueno, a nivel balanceador el tráfico es se divide por este algoritmo o por este método Con de probabilidad. balanceo, entonces vos lo vas viendo a nivel capa por capa por capa, entonces vas viendo, es más fácil seguir el dimensionamiento
que Aquí necesitas. ahí este seguimiento lo tendrías que hacer precisamente a nivel contenedor. Ok, Y ahí esto se vuelve interesante porque, por ejemplo, las mismas herramientas que tú estás utilizando vas a tener que cambiar la configuración y vas a tener que asegurarte que, por ejemplo, tus herramientas sean compatibles con sí. este tipo de temas, ¿no? Porque adicional de lo que monitores por arriba, que sea tu aplicación, por ejemplo, a nivel Ujú, HTTP, sí. vas a tener que también monitorear lo que está abajo, ¿no? Lo que la contiene. Entonces, por ejemplo, el uso, de hecho, déjame, aquí te muestro de forma muy rápida. Te pregunto, disculpame la ignorancia, porque sé muy poco de Docker, sé qué es lo que se viene en la parte de cubo de información y demás, y la realidad es que yo soy sysadmin, entre otras cosas, y estoy volcándome a hacer DevOps, y es otra cosa, ¿eh? Es un cambio de paradigma tremendo. No, sí, o sea, no lo pudiste haber dicho mejor. Y precisamente para eso es esta charla que estamos haciendo, ¿no? Es importante que todos entendamos en dónde nos posicionamos ahorita y hacia dónde se están moviendo las cosas y en dónde nos deberíamos de posicionar, ¿no? Lo que estás viendo ahorita en pantalla es otra vez mi máquina con Docker. Lo que hice fue un Docker stat, que es lo que te da, digamos, la memoria, el CPU que está utilizando un determinado contenedor, ¿no? Si estás viendo, aquí está lo que yo levanté, que fue el web server, y está la utilización de CPU, que básicamente es nada porque pues no tengo request, y pues el uso Ujú. de la memoria, ¿no? Entonces, digamos que las herramientas de monitoreo tendrían que ser capaces de interactuar, por ejemplo, con el motor de Docker, ¿no? Que actualmente ya es difícil, digamos, ver herramientas que no tienen esta compatibilidad, por lo mismo que tú comentabas, ¿no? De que ya ahorita todo va para allá, pero aún así, por lo menos sí hay que tener, digamos, esa conciencia. Otra cosa, en lo que tú mismo comentaste del análisis por capas, por ejemplo, otra complejidad que uno debe tener en consideración es que al final del día las imágenes caen pues en lo que ya conocemos que son o máquinas virtuales o máquinas físicas, ¿verdad? Entonces ahí existe toda una logística de cómo configurar estos orquestadores de los contenedores, porque tenemos que hacer configuraciones que nos permitan que los contenedores se vayan hacia las máquinas que realmente pueden atender y levantar los contenedores y hacer los deployments tal y como lo necesitamos en cuestión de recursos, en cuestión de optimización de que a lo mejor esta máquina está geográficamente ubicada más cerca de donde, digamos, se necesitan atender a los clientes, ¿no? Entonces, todo esto también se considera, ¿no? No puedes nada más dejar las configuraciones por defecto y que todos tus contenedores se empezaran a levantar en un mismo lugar, pues fácilmente eso te llevaría a un problema, ¿no? Es todo un tema hacer la configuración del tema de la orquestación, ¿no? De herramientas como Kubernetes. Ok. Muy bien, vamos a ir un poquito más rapidito para no abusar del tiempo de las personas. Eh, Aquí, por ejemplo, también decíamos, bueno, ¿cómo cambia el tema de correr pruebas, no? Y aquí vemos un esquema tradicional en el escenario 1, que tenemos una ejecución de una prueba, un agente y pues un browser, ¿no? En donde a lo mejor es el que finalmente se está ejecutando la prueba. Si habláramos, por ejemplo, de estar ejecutando a lo mejor pruebas con un Selenium, ¿no? Un escenario 2 en donde se levanta, por ejemplo, el agente en un contenedor, ya no una máquina virtual en una máquina física, y tienes el ejecutor sí en una máquina física, ¿no? Y tu browser incluso puede estar a lo mejor también en un container, si es, por ejemplo, lo que se le denomina eh, headless browsers, ¿no? Que es sin interfase gráfica, ¿no? Y un tercer escenario es que, por ejemplo, los tres componentes de estas herramientas para ejecución de pruebas, pues están cada uno en un diferente contenedor, ¿no? Entonces, si yo soy una persona que se dedica al área de QA, realmente no quiere decir que todo este tema nada más le compete o a los sysadmins o a los developers. Realmente hay cosas que cambian también a nivel QA y es bueno que nosotros estemos conscientes de este tema. Ya vamos a entrar a la especificidad para cada perfil, ¿no? Ya lo hemos estado tocando parcialmente. Para los developers, ¿qué es lo que cambia? Yo les había mostrado anteriormente, digamos, un flujo normal de desarrollo de software. Aquí hay un flujo de desarrollo de software, pero cuando nosotros vamos a dockerizar, digamos, una aplicación, ¿no? A ver, permítanme un instante.
Me dicen que tenemos una pregunta en el Facebook Live. Permítanme aquí hacer una pausa pequeña para ver la pregunta. Me dicen Podman. Mira, de hecho, el tema de Podman, digamos que no es por ahí mi fuerte, se los digo sin temor, porque sería difícil que yo manejara todas las tecnologías, más cuando vemos el stack de DevOps que es tan fluido en el tema, pero es importante decirlo, hay fuera de lo que nosotros estamos discutiendo, que es lo más popular, eh, por ejemplo, Docker en cuanto a contenedores es la herramienta más popular, ¿no? Kubernetes en cuanto a orquestar los contenedores es la herramienta más popular, pero pues obviamente no son las únicas, ¿no? Por ejemplo, hay una que se llama Rancher, que digamos es como que una especie de Kubernetes, ¿no? Y eh, pues ahí están, ¿no? O sea, son opciones y a veces esas opciones existen porque resuelven otro tipo de problema más concreto. Por ejemplo, mi entendimiento es que herramientas como Rancher son porque Kubernetes cubre un landscape de opciones muy grande. Eh, y a lo mejor si estuviéramos hablando de una empresa pequeña o mediana, eh, pues no necesariamente se necesita toda esa complejidad, ¿no? Al contrario, me resta tiempo, ¿no? Entonces, sí existen otras. Podman, no estoy consciente de él. Probablemente pues, sean alternativas de la tecnología, ¿verdad? Este, no quiere decir que no sean buenas, todo lo contrario. Como siempre suele ser en el tema de tecnologías de la información, es por caso de uso. En ocasiones, a mí me va a convenir más implementar una determinada herramienta por el otro conjunto de herramientas que yo utilizo en mi ecosistema o porque mi caso de uso es diferente al que tratan de abordar las herramientas más populares, ¿no? Bueno, hay una disculpa por no poder ser específico con Podman, ¿no? Vamos a seguir con el tema. Aquí déjenme les maximizo. Y les decía, este es un flujo de trabajo, digamos, de cómo se puede desarrollar y aparte hacer la aplicación por contenedores, ¿no? Y aquí, si se fijan, tenemos el código de nuestra aplicación. Adicional a eso, nosotros tenemos que escribir, si nosotros somos desarrolladores, escribir un archivo de Dockerfile, que es el que define nuestra imagen, cómo va a operar. Después, estos archivos se tienen que compilar adicional a cómo nosotros compilamos el código. Entonces, si se fijan, nosotros aquí ya estábamos metiendo pasos extra. Posteriormente, nosotros tenemos que definir, por ejemplo, los servicios que podemos utilizar. Y esto puede ser, por ejemplo, eh, un tema de levantar una red en especial o de levantar un storage, ¿no? O volúmenes en Docker, ¿no? Y para eso usamos lo que ya le comentaba yo aquí a Alex, que era el tema de los archivos de Docker Compose, ¿no? Que ya son archivos en notación YAML. Si todavía no conocen el tema de YAML, no es la gran cosa, digamos, es como que si estuviéramos usando un XML, pero todavía más facilito, y eso se utiliza mucho en el tema de contenedores, ¿no? Tanto como en Docker, con Docker Compose, tanto también con temas de Kubernetes. Entonces aquí ya vemos que tenemos de hecho 3 pasos extras hasta aquí, que es la creación de un Dockerfile, la compilación de esta imagen del Dockerfile, a lo mejor levantar cosas extra mediante un Docker Compose y después tenemos pues correr el container. Una vez que nosotros corremos el contenedor, pues nuestra aplicación ya está ahí, ¿verdad? Con todas sus dependencias. Entonces, si se fijan el flujo de desarrollo, ya de aquí ya viene la prueba de tu aplicación, que eso va incluido dentro de nuestro flujo normal. Si se fijan, entonces aquí nos modifica un poquito la forma en la que un desarrollador tendría que hacer su trabajo, ¿no? Incluso, por ejemplo, aquí abajo dice, ¿sabes qué? Push or continue to develop. Si nosotros estuviéramos manejando, por ejemplo, aquí ven en esta otra imagen, ¿no? Docker Registry, que es aquí donde ven las ballenitas estas cargando los diferentes contenedores. Un Docker Registry es básicamente un repositorio de imágenes de Docker. Entonces, esto puede ser algo extra que nosotros vamos a tener que utilizar si nosotros somos desarrolladores. Vamos a tener que hacer un push, como nosotros lo hacemos a nuestro repositorio de código, pero esta vez es solo para guardar la imagen. Entonces, se van agregando una serie de pasos, ¿no? Aquí si se ven en este flujo, otra vez es nuestro código, posteriormente nuestra elaboración del archivo Dockerfile. Esto lo versionamos en un repositorio como puede ser GitHub.
Incluso nosotros ya lo podemos meter a lo mejor en un pipeline de pruebas, como lo es Jenkins, que es una herramienta de Continuous Integration, Continuous Deployment, y pues ya este orquestador de jobs, que es Jenkins, pues nos podría ejecutar unas determinadas pruebas, ¿no? Y si todo funciona bien, pues a lo mejor ya poner este deliverable mediante otro job de Jenkins a nuestro Docker Registry, ¿no? Entonces, son formas en las que nosotros vamos a tener que irnos adaptando a ir trabajando en estos nuevos modelos, precisamente porque ahora estamos tendiendo tanto a la tecnología de contenedores en sí, como por el hecho de cambiar, por ejemplo, de arquitecturas, como les decía, de irnos hacia microservicios, pues microservicios involucra pues contenedores, o simplemente porque a lo mejor nuestras empresas en donde estamos trabajando quieren ser aún más ágiles, adoptan, por ejemplo, DevOps, y DevOps también empieza a implicar contenedores, ¿no? Muy bien, ahora para los testers, ¿cómo nos impacta? Eh, Vemos exactamente el mismo flujo, pero yo aquí sombreo en rojo específicamente del 3 al 5. El 3 es crear la imagen mediante un archivo Dockerfile, ¿no? Que es cuando tú compilas propiamente la imagen. Aquí son, como el tema de QA es validación, verificación con respecto a lo que se está pidiendo y lo que se está entregando, ¿verdad? Requerimientos contra los deliverables. Es importante que las personas que trabajamos en QA sepamos, por ejemplo, cómo se define un archivo Dockerfile, porque hay que ver desde que nos entregaron los developers el archivo Dockerfile y a lo mejor ya lo tienen en un repositorio. Nosotros como QA, una buena práctica sería ir a ver que el Dockerfile efectivamente está cumpliendo los requerimientos, porque si no, ni para qué empieces a hacer todas las pruebas, porque ya desde ahí andamos mal, ¿no? Si se tenía que utilizar una versión específica de una librería, etcétera, etcétera, desde ahí ya podemos empezar a estar mal, ¿no? Entonces, aquí podría haber niveles de validación temprana que las personas de QA pudieran hacer si tienen este conocimiento, ¿no? En básico de cómo se maneja el tema de Docker. Después, lo mismo podría suceder cuando nosotros tenemos archivos ya un poquito más complejos, que son los de Docker Compose, que definen precisamente todo este grupo ya de imágenes y de servicios relacionados a Docker, como podrían ser, les decía, el tema de los volúmenes. Y estas validaciones podrían darse lugar otra vez en esta sección, ¿no? ¿Sabes qué? Aquí me estás diciendo que se deben de crear 3 volúmenes y resulta que nada más tienes 2 y pues obviamente esto te va a fallar en el momento en el que vais a querer pruebas, ¿no? Incluso podrías tener un falso negativo, pero al final del día, pues es un comportamiento que la aplicación no debe tener. Entonces, los testers desde ahí pueden estar cooperando también de forma temprana. Y pues y finalmente, pues en el correr las aplicaciones en los contenedores. Recordar que la parte de aseguramiento de la calidad no nada más es el aspecto funcional, sino también el no funcional. Y el no funcional está directamente relacionado, por ejemplo, con la escalabilidad, la mantenibilidad, la seguridad. Entonces, el tema de, por ejemplo, el rendimiento y la escalabilidad es QA también. Ese es el aseguramiento de la calidad. Entonces, si nosotros estamos definiendo, por ejemplo, en un archivo YAML, que tenemos cierto contenedor con ciertas limitantes, porque ese fue el requerimiento en cuanto a CPU y memoria. Eh, nosotros podemos validar desde la definición del archivo YAML si algo no está bien. Ahora, nosotros aún así, en la fase de ejecución de pruebas, cuando nosotros estemos corriendo ya, a lo mejor estresando los sistemas, los microservicios, ahí también nosotros vamos a dar cuenta si realmente estas limitantes están funcionando como nosotros estamos esperando. A veces cuando nosotros empezamos a trabajar con una tecnología, asumimos que una limitante o configuración trabaja de una forma cuando en realidad trabaja de otra, ¿no? Y el ejemplo que yo les ponía era precisamente que les decía, ¿no? De que el tema de las limitantes de memoria realmente lo que hace es que cuando se exceden, te mata el contenedor. Y a lo mejor si nosotros no estuviéramos un poquito enterados de la tecnología Docker, pues nos asustaríamos y diríamos, oye, ¿por qué mi contenedor se está cayendo, verdad? Y porque nosotros a lo mejor esperaríamos que simplemente no fuera más arriba de eso. Pero en realidad ese no es el comportamiento. El comportamiento de la tecnología es el sistema operativo va y mata el contenedor, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos este nivel de conciencia, nos va a ayudar también a nosotros como personas de calidad a ayudar a ir validando estos procesos desde fase temprana.
Y pongo esta imagen otra vez porque nos va a ayudar al tema de, por ejemplo, que está hablando ahorita, ¿no? De la escalabilidad. Eh, por ejemplo, si nosotros tenemos configuraciones realizadas para decir, ¿sabes qué? El deployment este debe haber siempre 3 servidores web levantados. Al momento de que nosotros ejecutemos una prueba, hay que validar precisamente que los 3 contenedores se levanten, ¿no? Y para esto es necesario que las personas de calidad pues sepan, por ejemplo, acceder a las herramientas, acceder a la consola, a lo mejor si es necesario, y a lo mejor pues listar los contenedores que se están ejecutando y encontrarlos de acuerdo a cómo se están definiendo. En ocasiones lo que sucede es que desarrollo sabía que le pidieron que fueran 3 contenedores, a lo mejor incluso hizo el Dockerfile y el Docker Compose y las configuraciones en Kubernetes para que fuera un deployment de 3 contenedores con las configuraciones deseadas, pero a la hora de darle el commit, pues fue una versión no actualizada de pues, el archivo de definición de la aplicación. Y eso pues desemboca en un bug. Entonces, si las personas de calidad saben hacer esta comparación, otra vez, definición y esperado contra lo que actualmente está sucediendo, pero hacerlo mediante el uso de estas nuevas herramientas, es, digamos, el nivel de eficiencia que van a tener en la detección temprana de bugs, pues va a ser más alto, ¿no? Y esto es como a las personas de QA nos empieza a cambiar el juego en este nivel. Ahorita les decía, saber utilizar las herramientas, ¿no? Y aquí tengo un montón de screenshots al respecto, ¿no? Por ejemplo, cómo poder debuguear y obtener los errores, ¿no? Para todos estos temas. Aquí en la esquina inferior izquierda les pongo, pues, por ejemplo, un Docker Compose file, ¿no? Que es en donde nosotros veríamos ¿sabes qué? Mira, aquí los puertos se deben de mapear del 8000 del host al 80 del contenedor. Y pues aquí debe de haber 2 volúmenes, ¿no? Y aparte de que, digamos, el tester sea capaz de interpretar estos archivos para poder saber qué es lo que debe esperar, pues va a tener que saber otra serie de cosas. Por ejemplo, a lo mejor para poder apoyar y poder levantar un bug, pues como siempre se necesitan evidencias, ¿no? Entonces, O como sea, se parte, archiva así una especie de NAT de puerto entre lo que es la máquina host y el guest del sistema de Docker. perdón, ¿me repites lo primero? No te alcanza a escuchar. Ese archivo, ese Docker Compose que nombra los puertos, hace una especie de relación entre los puertos de la máquina host, ¿sí? Y el cubo de información o el Docker, Es como una correcto, especie de NAT. es correcto. Sí, Ok. lo dijiste muy bien, como una especie de NAT. Ok. Sí, entonces, cuando el tester empieza a entender esto, ¿verdad? Sabe, por ejemplo, pues qué esperar, ¿no? En la ejecución. Y es por eso que es importante. En la parte superior izquierda, lo que están viendo es, por ejemplo, cuando nosotros levantamos bugs, siempre se nos piden evidencias. Y las evidencias pueden ser incluso los crash que sucedieron dentro de una imagen de un contenedor y debemos de saber cómo obtener esos logs, ¿no? Entonces, en la esquina superior izquierda ustedes están viendo un ejemplo de cómo se obtienen los últimos logs de una determinada imagen, ¿no? Aquí la imagen es la 692A y pues lo que está diciendo es, bueno, tráeme los logs, tail -10, ¿no? Que es como el comando de Unix. Y ya te despliegan pues estas 10 líneas, ¿no? de código. Eh, y esto pues sería una evidencia que tú podrías poner en un determinado book, ¿no? Posteriormente tenemos, por ejemplo, aquí lo que yo les enseñé hace un momento, que es el Docker Stat, que es para saber cuántos recursos está consumiendo una determinada imagen en tiempo real. Si las personas de QA se dedican al tema de rendimiento, esto de forma básica, por lo menos, les puede dar una idea, ¿no? Obviamente, es muy común ver herramientas muchísimo más complejas ya cuando uno está trabajando en ambientes más grandes, ¿no? Y por último, otra de las herramientas muy utilizadas para debuguear que está en la parte inferior derecha es pues el Docker Inspect, ¿no? Para ver realmente cómo se definió una imagen que ya está en ejecución, ¿no? Tú le das Docker Inspect y le das el nombre o el ID de la imagen y pues te despliega lo que podría haber sido, digamos, su archivo de definición, ¿no? Ahí ya tú vas a ver igual los puertos mapeados, pero de ese contenedor que ya está corriendo, ¿no? Ese tiene la diferencia con respecto al Docker Compose, que el Docker Compose es, digamos, lo que va a hacer, pero todavía no es.
Cuando ya se ejecutó el contenedor y ya está corriendo, bueno, tú quieres ver cómo se definió ese contenedor, entonces tú haces un Docker inspect, ¿no? Y te da toda esta serie de información otra vez del mapeo de puertos, de los volúmenes, etcétera, ¿no? Entonces esta es una salida de ejemplo. ¿Cómo impacta precisamente a los sysadmin? Aquí puso una sola imagen, pero esta imagen honestamente lo dice todo. Hoy en día, hay que decirlo, es un reto ser un System Administrator porque te piden esta especie de suerte de tecnologías, ¿no? Personalmente yo me desempeño en el área de QA, soy específicamente Software Developer Engineering Test, así que básicamente yo termino también con una suerte de tecnologías que a veces es retador, así lo dejaría, ¿no? Es retador. Entonces, el sysadmin no se queda atrás, de hecho es de los que más se impacta. Aquí vemos, por ejemplo, un orquestador arriba que es Jenkins, y vemos que en cada fase del desarrollo de software, los sysadmin pues tienen realmente que hacer una serie de tareas dependiendo pues la fase, ¿no? Por ejemplo, un sysadmin a lo mejor es el que te pondría a punto la configuración de tu Git server para que los desarrolladores pudieran estar pues, versionando, ¿no? También a lo mejor sería el que te levantaría, tendría los templates de las máquinas virtuales para un desarrollador nuevo que se agrega al equipo, pues pueda trabajar de forma rápida, ¿no? Entonces, todo esto son templates, son configuraciones, son tecnologías que pues los administradores van a tener que ir manejando. Ese es de hecho el trabajo normal. Pero ¿qué sucede cuando se integra, digamos, dentro de la ecuación Docker? Como ya saben, los desarrolladores y los testers, ya platicamos de qué se afectan, ¿no? Entonces, con este simple hecho de lo que ya se afectan los testers y los desarrolladores, ya les dimos tarea a los sysadmin, porque si nuestros ambientes de desarrollo y de pruebas usan contenedores, obviamente que en quienes nos lo ponen a punto o nos ayudan a ponerlo a punto o nos ayudan a que cuando algo crashea lo podamos levantar, que son esas personas que trabajan en el área de infraestructura, pues tienen que saber forzosamente cómo reponer, cómo configurar, cómo parchar en algunas ocasiones este software que los mismos desarrolladores y testers estamos usando. O sea que no se van a escapar precisamente los system administrators, ¿no? Adicional a eso, para poder configurar, por ejemplo, los pipelines de release de forma automática o de ambiente a ambiente, como les comentaba, se están yendo por enfoques actualmente, la mayoría de las empresas, diría yo, eh, a decir, ¿sabes qué? A lo mejor lo que no sea necesario hacerlo en una máquina virtual o una máquina física, pues vamos a tratar de no hacerlo para ahorrar recursos. Entonces, eso significa que quienes configuraban todo eso, que normalmente otra vez eran los System Administrator, ahora se van a ver involucrados en el despliegue de estas mismas aplicaciones, pero pues ya utilizando una tecnología de contenedores, ¿no? O como ahorita nos decía nuestro compañero, pues sabes que imagínate ahora una migración, ¿no? Nosotros ya estamos trabajando de una forma en donde tenemos máquinas virtuales y máquinas físicas y a lo mejor pues necesitamos ir cambiando lentamente a Kubernetes con Docker, ¿no? Entonces, obviamente los System Administrators van a tener que saber cómo configurar todas estas dependencias para poner a punto las versiones de Docker necesarias para las versiones necesarias de Kubernetes y poder hacer, por ejemplo, los clusters necesarias para decir, necesitamos 3 workers, necesitamos eh, que el máster tenga esta configuración con estos componentes específicos y necesitamos a lo mejor estas configuraciones en cuanto al tenants, que es qué contenedores se pueden ir o qué deployments se pueden ir a qué determinado worker, ¿no? Entonces, definitivamente son de los perfiles bastante impactados con el tema de este cambio de tecnologías y de metodologías que tienden hacia la agilidad, hacia hacer las cosas un poquito más chiquitas y meterlas después de forma aislada a contenedores, ¿no? Ya por último, en el caso de que alguien estuviese interesado, ahorita hablamos Docker y comimos y cenamos Docker, lo cual a mí, yo puedo estar hablando de esto todo el día, me parece muy interesante. El día 25 de julio inicia un taller de Docker, lo va a dar un servidor. Esto es para personas que estén, digamos, que quieran empezar o que apenas estén empezando. Nos vamos a ir desde nivel cero, desde nivel novato, y a dejarlos a que ustedes se sientan
cómodos ya con el uso de la herramienta. Este taller va a ser realizado por Zoom, así como nosotros lo estamos platicando ahorita, y eh, el enfoque que va a tener este taller, que me gusta decirlo, uno, es práctico, porque no hay mejor forma de aprender que hacerlo, y si es necesario, pues echar a perder también. Si no te suceden tragedias, no se te va a quedar, y si no tienes errores, pues no vas a aprender de ello, ¿no? Entonces, vamos a ser sobre la práctica, con muchos laboratorios y prácticas. Otra cosa que vamos a hacer es el desarrollo de hábitos. El enfoque de este taller particularmente está acotado. Sin embargo, está acotado porque lo que nos vamos a enfocar es que cuando tú termines el taller, tú te sientas muy cómodo y lo hagas ya casi, digamos, hasta de forma muscular. Quiero ejecutar un contenedor. Pues ya sabes exactamente cómo hacerlo. Quiero debuguear un contenedor. Ya sabes cómo hacerlo, ¿no? ¿Sabes qué? Se me pasó asignarle el puerto, se me pasó asignar el volumen. Déjame lo elimino y lo vuelvo a alimentar inmediatamente, ¿no? Eh, Ese es el enfoque que tiene precisamente este taller, ¿no? Tratar de darte esa confianza cuando tú vas iniciando, ¿no? Si ustedes tienen alguna duda con respecto a eso, Nancy, te encargo por favor que publiques por ahí la liga de la página. Eh, Tenemos una liga de chat de la página de IT Learning. Con toda confianza pueden acercarse y preguntar cualquier duda que ustedes tengan. También por la página, en el caso de que tengan algún problema, IT Learning MX, ahí ya nos hizo Nancy el favor de publicarla en Zoom. Y Nancy, también si me haces el favor en publicarla también en Facebook para las personas que nos estén viendo por Facebook. Y pues bueno, pues eso sería, digamos, el tema. Me gustaría abrir, por si tienen alguna duda de cualquier tema del taller, ya sea de eso que les estoy platicando o cualquier tema del webinar. Eh, Les dejo aquí el espacio para si tienen alguna duda. A ver, aquí me pregunta, ¿el taller tiene costo? Sí, sí tiene costo, Emiliano. Es alrededor de $25, no es oneroso, tampoco es regalado, obviamente. Y sí, eso es básicamente, ¿no? Eso es básicamente nada más para cubrir, digamos, el costo de producción, ¿no? Postman, herramientas para las pruebas de microservicios. Por aquí veo Marlon Calles. Bueno, no fue una pregunta propiamente, se me hace que la hizo hace 4 minutos, ¿no? Estoy viendo aquí otra. El taller es alrededor de 4 horas. Sería el día 25, que es un día sábado. Claro, sí, el PPT de hecho lo voy a hacer disponible en la misma página de Facebook. Ahí lo van a ver colgado como un recurso, ¿no? El taller va a llegar todo lo que corresponde y de hecho déjame y te lo pongo aquí. De hecho, miren, aquí tengo había olvidado por completo que aquí tenía el temario específico. Son 5 bloques. Básicamente, primero es toda la base, que es la teoría. No nos vamos mucho a la teoría realmente, o sea, va a ser muy rapidito, nada más para que tengan la noción. Después ya nos vamos al tema de la práctica, seteamos el ambiente y corremos nuestro Hello World. El ambiente lo vamos a setear de tal forma que ustedes puedan levantarlo digamos, en su máquina personal, ¿no? Y puedan seguirnos el paso. Y después ya viene una serie de prácticas, ¿no? Por ejemplo, el tema de crear imágenes, el tema de la relación de Docker Hub, ¿no? Cómo levantar imágenes con configuraciones específicas. Un buen ejemplo es MySQL. Hacemos otros deployments más avanzados con Docker de herramientas un poquito más complejas como es Jenkins. eh, Jenkins en un deployment con diferentes esclavos para que ustedes vean cómo se pueden interrelacionar y conectar diferentes contenedores, ¿no? A través de los diferentes puertos y cómo se hace precisamente ese manejo de dependencias de que incluso aunque estés uno y dos contenedores, estos dos, si tú lo configuras bien, se pueden comunicar, ¿no?
Y el bloque 5, pues lo que hacemos son casos de uso. Agarramos 2 casos de uso que son muy comunes de ver en el tema de Docker y los llevamos a la ejecución. El primero es cómo puedes correr tus pruebas de unidad con Newman. Y aquí lo que vamos a tener va a ser una aplicación que va a estar corriendo, que va a tener unos web services, y con un contenedor de Newman vamos a correr digamos, un test set de pruebas de Newman. Y otro es cómo correr una aplicación de Python. Es decir, vamos a dockerizar una aplicación existente de Python. El que sea un Python developer, pues puede traer su propia aplicación. Y si no, nosotros les vamos a setear una aplicación ya digamos, en un repositorio, nada más para que la bajen y puedan hacer la práctica sin ningún problema, ¿no? Y les vamos a enseñar cuál es ese proceso en el de que cómo básicamente se dockeriza esa pequeña aplicación, ¿no? Ese sería más o menos el alcance, digamos, de aquí del taller, ¿no? Aquí les pongo en esta parte que son alrededor de 4 horas, ¿no? Aquí se le suma el tema de descansos, ¿no? Porque vamos a hacer pequeñas pausas para que ustedes se puedan parar, estirar, a lo mejor irse por un snack y después, motivados, ¿no? Regresen a seguir aprendiendo Docker, ¿no? Probablemente espero que este webinar quede almacenado en la página. Claro, este webinar va a quedar almacenado, dalo por hecho. El taller va enfocado a esquemas de desarrollo. El taller va enfocado a cualquier persona que quiere aprender Docker. El nivel es básico, entonces realmente a cualquier persona, sea de QA o sea de desarrollo, le va a servir. Digamos, la versión Docker 101, por así decirlo, ¿no? Después estoy leyendo, estoy trabajando, espero que este webinar quede almacenado. Ah, sí, sí queda almacenado, ya lo había contestado. ¿Hasta dónde se llega en el taller? Ya ahorita leí precisamente el temario, espero que haya quedado ahí un poquito claro. Para el taller va a haber algún certificado de participación. Sí, sí va a haber un certificado de participación. Y el certificado de participación, aparte de que pues, va a ir con su nombre, va a ir con un QR code que hacia una página que va a dirigir para decir qué competencias son las que ustedes desarrollaron en el taller, y adicional ese certificado, aparte que se les va a entregar a ustedes vía correo electrónico, también va a quedar hosteado en una página para que si lo quieren pasar a ustedes en cuestiones de trabajo o agregar una URL o ponerlo en su perfil de LinkedIn y compartirlo, ustedes lo pueden hacer, ¿no? De requisitos de computador, eso, si quieres, mándanos un mensaje por IT Learning y te decimos ya los requisitos en específicos. No son muchos, pero sí hay que estar bien seguros que los cumplen, ¿no? Muy bien. Para personas que están en el Zoom, ¿alguna otra duda, comentario, sugerencia? Igual también personas que estén en el Facebook Live. Ya antes de cerrar por aquí la conversación para regresarle su tiempo. Muy bien, excelente. Pues entonces, de mi parte sería todo. Les voy a dejar, aquí estoy viendo otra pregunta. ¿Hasta cuándo serán las inscripciones? Las inscripciones van a ser sujeto a 2 cosas, sujeto previo a la fecha y sujeto a que se nos acaben los lugares. Los lugares van a ser pocos porque la idea es que como lo vamos a estar haciendo muy práctico, poderles dar la atención que cada uno de ustedes merece, ¿no? Si tienen alguna duda que se les trabe en alguna situación, poderlos atender de una forma un poquito más personalizada. Entonces, nosotros ahorita tenemos, digamos, lugares limitados, entonces, si se nos acaban, pues ya dejamos de ofrecerlo, ¿no? Muy bien. De mi parte sería todo. Cualquier duda nos pueden escribir en la página con toda confianza. Y pues tengan un bonito día y sigan aprendiendo. Gracias. Muchas gracias. Entonces luego entiendo que el webinar lo suben y comparten el PPT. Es correcto, es correcto. Nos estamos Incluso viendo el 25 entonces. Es correcto. Incluso las personas que se hayan registrado por Zoom, ya ven que algunos les mandamos ahí paginita para que se registraran. Si tenemos su correo, se les va a mandar también por correo. Pero sí van a estar disponibles también en la página. Excelente, muchas gracias. Buenas noches. Okay. Buenas noches. Bye.